Recibimos como cada jueves en este segmento de política a otro nivel a nuestro compañero Ramón Antigua Brito. Saludos, Antigua. Saludos, Víctor. Volvimos al trono. Pues, claro, sí, a petición. Bienvenidas a la Navidad y felicidades a los más de 5 millones de televidentes que se interconectan con el mundo, la sabiduría, el conocimiento a través de Contacto Diario. Antigua y una temperatura sumamente agradable, una ligera llovizna cayendo sobre la ciudad del nordeste, la capital del nordeste, San Francisco de Macorís y toda esta región. Así es, muy bueno. Amaneció muy bueno el día de hoy. Así es. Antigua, 40 auditorías en 4 años. Fue el trabajo que puede exhibir la Cámara de Cuentas, que no es de cuentas sino de cuentos, ¿verdad?, que independientemente de todo eso, de esa situación de fricciones, de muchas dimes y diretes, que para conformar esta institución se pasaron, aún así se vuelve a repetir lo mismo en esta institución que se supone que debe ser independiente. Mira, los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, 5 en total, en atención a lo que establece la ley 1007, fueron elegidos, seleccionados, escogidos a principio del nacimiento de este gobierno. Eran los 5 funcionarios más independientes. Recuerdo un periodista de larga data del país decir, ya sí tenemos una Cámara de Cuentas independiente y la Cámara de Cuentas y la Cámara de Cuentas. Bueno, pues salió la Cámara de Cuentas, que ni siquiera calificó, parece ser, a Cámara de Cuentos, porque los cuentos es un cuento cualquiera y pueden ser, ¿sabe? Esta cayó en la vulgaridad. Y para que sean cuentos tienen que ser buenos, ¿verdad? Sí, pero esta cayó en la vulgaridad, inclusive la Cámara de Chismes, porque fue un asunto hasta de bragueta y falda, sí, que no se había visto en las otras. Las otras eran todos los tipos de situaciones, en las últimas 3 o 4 periodos de Cámara de Cuentas. Esta Cámara de Cuentas, después de todos esos chismes del año 2022, 21, 22, entre ellos, que no se han vuelto a poder reunir jamás, porque no cupieron los 5 en una sola mesa y comenzaron a matarse. Bueno, pues lo que dio origen al conflicto interno entre los miembros de la Cámara de Cuentas fue el tema por venir de Calamar, que envolvía al ministro administrativo de la Presidencia, al ministro de Obras Públicas y al ministro de Hacienda, que dicho sea de paso, 2 de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas, 4 de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas habían estado bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda, tanto en la Contraloría como en la propia Hacienda, incluyendo al presidente, que era un alto funcionario de la Contraloría General de la República, dependencia del Ministerio de Hacienda. Quiere decir que el Ministerio de Hacienda del gobierno de Danilo logró tener 2 directamente y 2 más que habían sido empleados. O sea, el ministro de Hacienda del gobierno de Danilo fue el jefe de 4 de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Y tuvieron la suerte que cayeron en esta nueva Cámara de Cuentas. ¿Qué sucede? Que comenzó a visualizarse el lío, el problema de Calamar, que llamó el Ministerio Público, el proceso de Calamar, que envolvía a esos funcionarios que le he mencionado. Pues ese conflicto de que los empleados del ex ministro de Hacienda estaban en la Cámara de Cuentas y tenían que rendir un informe que iba a servir de base para someter a la justicia al ministro de Hacienda, generó el conflicto interno en la Cámara de Cuentas. Antigua, pero independientemente de la línea que ellos deberían seguir como miembros de la Cámara de Cuentas, ¿a quién y cómo puede, por ejemplo, los miembros de la Cámara de Cuentas justificar tan pírrica labor al frente de esta institución? Por el mismo chisme, porque se lo llevó el proceso Calamar o el Ministerio de Hacienda del gobierno de Danilo, que fue lo que incidieron para que ellos estuvieran ahí, y entonces eso llevó condujo a la situación de que en 4 años la Cámara de Cuentas actual hizo menos de 40 auditorías. Menos de 40 auditorías. Y esa menos de 40 auditorías incluye a 22 auditorías ayuntamientos, que no es el de la capital, no es el de Santo Domingo Norte, no es el de Santiago, no es el de San Cristóbal, a distrito municipal, ni es el de aquí. Antigua.
ni es el de aquí. O sea, que son O ayuntamientos. sea, son ayuntamenticos de 4 y 5 millones de pesos mensual de subsidio. Que mandan a cualquier secretario a hacerlo. 22 de ellas, de esas 40, fueron realizadas a ayuntamienticos, tal como tú dices, a distritos municipales. Ningún ayuntamiento, ningún ayuntamiento grande y por ende pocas instituciones, porque quien presentó los informes al Ministerio Público de los casos Calamar y esos casos que están en poder de la justicia fue la Contraloría General de la República, que no es el órgano competente en base a la Constitución para emitir esos informes, pero hubo que agenciarse, el Ministerio Público tuvo que agenciarse los informes de la Contraloría General de la República para sustentar la demanda, para sustentar la querella, el proceso que se llevó. Esas 40 auditorías salieron a 140 millones de pesos cada una. Le costó al Estado Dominicano 140 millones de pesos por cada uno, porque el presupuesto de esos 4 años fue 1.692 millones de pesos. Entonces, Antigua, si tú la divides entre las 40, te da 140 millones de pesos por cada auditoría. Entonces, Antigua, ese es un dato para el que tiene duda de a dónde van los recursos de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos en el país, hacia dónde van esos recursos. Eso ha traído como consecuencia que en esta oportunidad que el Congreso, la Cámara de Diputados ha comenzado en atención al mandato de la ley a organizar el proceso para la escogencia de los próximos 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Que dicho sea de paso, no hay que, Antigua, pues muy sencillo. Tú dices, bueno, en 4 años esta fue la labor que hicieron. Pero es una labor cuestionable. No hay que pedirle cuentas a los miembros de la Cámara de Cuentas por qué esa labor tan cuestionable en 4 años. Es muy sencillo ahora. Vamos a viene el proceso de los nuevos miembros y ya, se sustituyen y ya, o sea, pasó. Lamentablemente es así y va a ser así. El Congreso, la Cámara de Diputados comenzó a recibir los postulantes. Porque, Antigua, perdón, así como la Cámara de Cuentas es un organismo independiente, ¿verdad?, que actúa con libre albedrío, pero no se supone que así como el Congreso, los diputados y el Senado son los que nombran las cámaras de cuentas, ¿no son estos mismos los responsables de pedirle cuentas a los miembros de su trabajo? El Congreso de la República tiene el mandato constitucional de que pudieron haberlo interpelado, pudieron haberlo sustituido o destituido a esos 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Pero de igual manera, como ellos se sentaron 2 años por el conflicto que tenían, 2 años a cobrar y a gastar el dinero del presupuesto asignado, en la Cámara de Diputados se hicieron los chivos locos y no hicieron nada. Decidieron todos en combinación, complicidad, esperar el periodo para elegir a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Ahora, mientras para elegir a estos miembros de la Cámara de Cuentas hubo 279 postulantes, aspirantes, en esta, cuando se venció el primer plazo y habían menos de 100, y ahora extendieron por segunda vez el plazo y llegaron a 105, 110 postulantes. Para entonces ahora la Cámara de Diputados se aboca a las entrevistas a esos postulantes y posteriormente se llevan de esos 100 y tanto que aspiren, se seleccionan en la Cámara de Diputados 15, esos 15 que son 5 ternas, de a 5, debieran ser de a 3, esos 15 van al Senado y de esos 15 el Senado escoge a 5, que son los que juramenta como miembro de la Cámara de Cuentas para el periodo 2024-2028, que generalmente es un año después, sería 2029-2034. Esta elección, Antigua, lamentablemente, para que pase lo mismo. ¿Por qué pasa lo mismo? Porque le acabo de decir que así como la Cámara de Cuentas es independiente, actúa con libre albedrío, pero me imagino que así como son nombrados por la Cámara de Diputados y el Senado, por los legisladores, así mismo yo entiendo que deben pedirle cuentas. No se le ha pedido cuentas y así va a pasar con los
los próximos 4 o 5, ¿qué son 5? 4 años. No, los miembros de la Cámara de Cuentas. 5 miembros va a pasar con los próximos 5 miembros que elijan, porque si no se le pide cuenta, entonces usted va a llegar sin problema al ser elegido y no va a tener que rendir ningún tipo de informe al final de este periodo. Mira, la gran responsabilidad ahí es del Congreso, que es el órgano que la Constitución le asigna la prerrogativa, le da la prerrogativa para él y el derecho a elegir, la oportunidad de elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas, que es un órgano, señores, es bueno resaltar. La Cámara de Cuentas es creada por Juan Pablo Duarte 10 años después de la independencia, en el 1854. 1800. Es el órgano de control más viejo que tiene el Estado Dominicano. Y nace descontrol, el órgano de descontrol. Nace de un informe que rindió Juan Pablo Duarte de 32 pesos que le asignaron para la revolución, para la independencia, y sobraron unos pesos que él lo devolvió. Ese es el concepto, de ahí nace el concepto de Cámara de Cuentas como órgano externo de control del manejo del presupuesto de la República Dominicana. Lo que tiene que es una institución altamente importante y determinante en que para que no sucedan las cosas que están sucediendo ahora, de estas malversaciones, de estos robos, de estos desfalcos que hacen los funcionarios. Pero para ello hay que tener 5 hombres y mujeres ahí con capacidad, con independencia, pero no es independencia del partido, independencia del presidente, es independencia conceptual, es independencia, resiedumbre moral para poder ejercer el trabajo que la Constitución ordena a estos 5 honorables ciudadanos. Hace rato que la razón de ser de la Cámara de Cuentas desapareció. De descontrol y Cámara de Cuentas Antigua. Gracias una vez más, como cada jueves, por compartir este importante segmento de política a otro nivel y hoy con este tema, una especie de recordatorio. 40 auditorías en 4 años fue capaz de hacer la Cámara de Cuentas. Yo creo que es un récord, Antigua. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.